Entonces, ¿Cómo ponemos como título? listo, ya pongo el título. ¿Listo? Entonces, Profe, ¿cuál es el título? ya se los pongo. Listo. Ahí lo tienen. Entonces, expresión fraccionaria y decimal de un número racional. ¿Alguien tiene el libro para que me haga el favor y lea la primera parte que dice analiza y aprende, porfa? ¿Qué página? Página 16. Léela y ya. Léela. Profe, ya encontré donde dice analiza y aprende. ¿Lo leo? Sí, dime. Eh, ya encontré donde dice analiza y aprende. ¿Lo leo? Sí. El porcentaje de la inversión extranjera directa en Colombia se muestra en la gráfica de la derecha. ¿De qué otra manera se puede expresar los porcentajes que se muestran? Los porcentajes se pueden expresar como fracciones, se denominan 100. Para determinar las fracciones asociadas asociadas a los porcentajes de la situación, se escribe una fracción cuyo numerador corresponde al valor de la parte y cuyo denominador es 100. Por lo tanto, la información de la gráfica puede expresarse en una tabla como la que se muestra a la izquierda de ella. Se observa que cada 100 inversiones en Colombia, 40 corresponden al sector de petróleo y minas, mientras que el sector comercio y hoteles hay 5 inversiones extranjeras. Con lo cual se concluye entonces que todo porcentaje se puede escribir con una fracción. Un número racional puede ser expresado como un decimal, exacto, periódico, puro o mixto, o como una fracción. Listo. ¿Qué entendieron de ese pequeño texto? Mientras yo hago esto. Ah, muchachos. Aló. Profe, yo entendí que cada parte se puede hacer con una fracción o con un porcentaje, según cuánto sea. Listo. Perfecto. Espera, termino de dibujar esto y ya. 12, 5. Me quedó mal proporcionado, pero pues la idea es que se entienda. Un 9%. Ustedes al lado izquierdo tienen una tabla, que es el tipo de inversión. Aquí la torta está representado aquí como petróleo. Acá está representado como industria. Acá está representado como servicios financieros. Entonces es el financiero. Financieros. El, perdón, 18, 16. Acá se borra un 16. Yo sí dije porque me da, no, no me da. 16 se borra. Este 12% representa el transporte. Tran, estoy escribiendo mal hoy. Transporte. El 5% es comercio de hoteles.
comercio y el 9% son otros, ¿sí? Entonces, pues van a tener ahí una imagen que se representa también en decimales. ¿Qué quiere decir esto? Que yo este 40% yo lo puedo tomar como un decimal, ¿sí? Allá cuando yo les preguntaba que cuánto en decimales, cuánto era el 40%, creo que se los hice a ustedes, si no me acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a tener un 40% de petróleo. Vamos a hacer la tasa de conversión de porcentajes a número decimal. Entonces, vamos a hacer regla de 3 simple. ¿Listo? Entonces, tenemos el 40%, pero solo vamos a... Eso me representa un porcentaje. ¿Sí? Ahora, yo sé que el 100% me va a representar 1. Me va a representar la unidad. ¿Listo? Entonces, 40% lo voy a multiplicar por 1. Lo voy a multiplicar. Entonces, ustedes hacen el símbolo de multiplicación. Y luego, lo que les dé, lo dividen por 100. ¿Listo? Entonces, me va a quedar de la siguiente manera. X va a ser igual a ¿qué? Al 40% por 1 dividido el 100%. ¿Listo? Entonces, los porcentajes yo los puedo simplificar porque aquí hay una multiplicación. Entonces, yo los puedo simplificar y me va a quedar ¿qué? Me va a quedar X igual a 40 sobre 100. Que 40 por 1, 40. ¿Listo? ¿Y 40 sobre 100 qué es? ¿Cuánto me da eso? ¿Cuánto me da 40 dividido 100? 0,4. 0,4. 0,4. ¿Listo? No tiene unidades porque pues aquí cancelé las unidades. Entonces es 0,4 el porcentaje en unidades decimales. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta acá? No, señor, profe. Listo. Si tienen preguntas, por favor. Que si no, yo sigo el derecho y luego a lo último me preguntan del inicio. ¿Listo? Entonces voy a borrar esta parte. Y voy a hacer Profe, aquí una... ¿Sí? no entendí la primera, la primera. ¿Esto? No, sí, esa. Es fácil. Esto es una regla de 3 simple. Entonces, yo sé que el 100% estadísticamente, estoy hablando aquí de porcentajes, me va a valer 1. ¿Sí? Pero yo necesito saber cuánto es el 40% en, en unidades decimales, ¿sí? Entonces yo hago, ¿qué? Un factor de conversión o una regla de 3 simple, que es el 40% lo multiplico por la unidad, o sea, lo multiplico por el extremo de 100. Acá tenemos el 1. Entonces tenemos 40% por 1. Y lo que me dé en la multiplicación lo divido por 100, que aquí lo tenemos. Entonces, porcentaje y porcentaje se cancela porque hay una multiplicación de por medio y por propiedades de las multiplicaciones yo puedo cancelar unidades, ¿sí? Entonces, yo cuando ya tengo esto, lo único que es 40 por 1 me da 40 y abajo solo me queda el 100. ¿Listo? Y ya cuando divido 40 dividido 100, pues me va a dar que es el 0,4. O sea que el 40% me representa en decimales el 0,4. El 0,4. 0,4. ¿Listo? Eh, ¿Alguna pregunta? ¿Hasta acá? ¿Te resolví la duda? Sí, sí, señor, muchísimas gracias, te entendí. Listo.
Entonces, como ya tenemos eso claro, pues con la torta ustedes la pueden hacer y, y se van a dar cuenta de que ustedes dividiendo eso, pues la suma de cada uno, o sea, la suma de petróleo, la suma de industria, servicios financieros, transporte, comercio de hoteles y los otros, les va a dar una unidad. O sea, les va a dar el 100% de la torta. ¿Listo? Entonces, después de eso, vamos, ponen como subtítulo eh, acá. Entonces, clasificación de los números racionales. Entonces, cuando yo digo que es una clasificación de los números racionales, pues aquí van a salir dos denominaciones. ¿Listo? Entonces, acá está la tabla. Entonces, en la clasificación vamos a poner un primero, un número 1, que va a ser un entero o decimal exacto. ¿Listo? Entonces tenemos estos dos tipos. Entonces, acá, ahorremos espacio. Entonces, acá vamos a tener que el número entero, o sea, el número racional entero, va a tener lo siguiente. Entonces vamos a tener acá. Listo. Entonces, vamos a tener acá que ejemplo de un número entero. Entonces tengo menos 36 18avos. 36 dividido 18, ¿cuánto da? ¿Alguien? Dos. Dos, profe, dos. 2, listo. Pero resulta que aquí hay un menos. Entonces la respuesta es menos 2. Menos dos. ¿Listo? Entonces, ¿qué significa un entero? Número racional entero. Es cuando yo puedo resolver este menos 2. O sea, este me tiene que dar menos 2. Un número entero. Sea 2, 3, 5, 10, 20, 50, 1000. ¿Sí? O números también negativos. ¿Sí? Y cuando yo divido 36 dividido 18 me da un número entero. Igual que cuando yo hago la división de 4 dividido 2, pues me da 2. ¿Sí? Entonces aquí estamos hablando de un número entero, un número racional entero. ¿Listo? Y ahora vamos a la otra parte, un decimal exacto. ¿Listo? Entonces aquí tenemos como ejemplo 3/4. Entonces, para agilizar, si dividimos 3 dividido 4, me va a dar 0,75. Listo, ya se acabó ahí. ¿Sí? Me debe dar un decimal exacto. No que siga con infinitos decimales, no. Sino que tenga un parón de 2, 3 hasta 4 cifras, más o menos. Pero de ahí para allá, no. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta, la diferencia entre entero y el decimal exacto. Ahora, en la segunda clasificación, tenemos el siguiente número. Tenemos el decimal periódico. El decimal periódico. Ahora, de esto parten dos. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, se parte en dos. Entonces, lo voy a llamar 2,1. ¿Sí? Para diferenciarlo. Entonces, el 2,1. El 2,1 se llama un número racional de decimal periódico puro.
¿Listo? Y por otra parte, tenemos, voy a llamar 2.2, el cual va a ser el número decimal periódico, pero ahora es mixto. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta, lo vamos a diferenciar. Entonces, tenemos, Conozco esos dos decimales. El puro es que solo una cifra se repite y el mixto es que dos o tres cifras se repiten consecutivamente. vamos a ver si es cierto. Entonces, tenemos el número puro. ¿Listo? Número racional decimal periódico puro. No sé, el nombre es muy largo. El puro, digamos, un ejemplo es 10, 10 tercios, perdón. 10 tercios. ¿Sí? Cuando yo tengo 10 tercios, esto me da 3,33333 periódico, pero resulta que yo lo puedo argumentar así, como 3 gorrito. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir el gorrito? Que se repite, repite y repite el 3 infinitamente, ¿sí? Entonces, decimos que es un decimal periódico, pero que es puro. ¿Puro por qué? Porque se repite 3 3 3 3 3 y no me voy a encontrar por allá cuando esté en el 512 un número 4, ¿sí? Otro número puro. Este es un ejemplo de un número puro, pero vamos a ver otro ejemplo. El otro ejemplo es 15 7avos, ¿sí? Cuando yo tengo el 15 7avos, esto me va a dar 2,14 28 57. ¿Listo? Entonces esto me va a dar 14,2857, pero después se repite otra vez 14, 28, 57, se repite este mismo número, 14, 28, 57. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Le colocamos el gorrito a toda esta cifra. ¿Listo? Diciendo que eso se repite, ¿listo? Que se repite el 14, 28, 57, 14, 28, 57, así sucesivamente, ¿listo? Esto también es un número puro. ¿Puro por qué? Ya vamos a ver la diferencia del mixto, ¿listo? Entonces, acá vamos a dividir un poco la pantalla. Listo. Entonces, ahora tenemos el número mixto. El número mixto, si nos ponemos a detallarlo, va a tener de la siguiente manera. ¿Listo? Entonces, vamos a tener que el número mixto, un ejemplo de ello puede ser el 127. Ay, yo con la coma. 127 doceavos. ¿Listo? Entonces, este número va a dar 10,583333333. ¿Listo? Entonces, ¿cómo es que se llama esto? Vamos a tener la unidad entera, que va a ser el 10. El 10 va a ser la unidad entera. Entonces, entera. Vamos a tener este 58, que ojo, esto se conoce como el antiperiódico o el antiperiodo. Periodo. Y el 3, sí, aquí es un gorrito. Acá le dibujamos un gorrito. Y este número es el periódico o periodo. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. El número mixto se compone de una parte entera, un antiperiodo y un periodo. ¿Listo? En este caso de números. Ahora vamos a ver un número mixto, pero diferente. ¿Listo? Entonces permítanme borrar esta parte. Quedan 10 minuticos, entonces nos volvemos a conectar rápido para terminar la clase de hoy y
y ya, ¿listo? Entonces, un momentico. Listo. Entonces, acá el otro ejemplo de número mixto es, por ejemplo, muchos, no sé si en primaria lo vieron. Entonces tengo menos 1 dividido un sexto. Sí, esto yo sé que a uno le vuela la cabeza porque me la voló a mí cuando yo estudiaba de pequeño, pero esto es lo más de sencillo. Entonces, pongan atención. Tengo un menos que multiplica, o sea, por el momento olvidémonos del menos, que multiplica a 1 más, aquí abro paréntesis, ya les explico por qué. 1 dividido 6. ¿Listo? Entonces, aquí en el libro no está, pero es matemáticamente aceptado que primero van las multiplicaciones y las divisiones. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Entonces, 1 dividido 6, ¿cuánto? ¿Sí? Pero Dime. primero se comienza ay, se me olvidó, por los paréntesis, que pues en este caso serían el 1 y el 6, pero Perfectamente, listo. Muy bueno, muy bien, muy bien. Vamos bien. Entonces, eso quiere decir que sí están entendiendo el tema. Entonces, venga, viene. 1 dividido 6 va a ser igual a qué? Este paréntesis lo voy a romper. Entonces, dividido 1 dividido 6. ¿Cuánto da 1 dividido 6? 1. 1 dividido 6 da 1. 0,16. 0,1666. 0,1666 periódico. 16, 6, 6, 6, 6, 6. ¿Listo? Entonces tenemos esto. ¿Listo? Acá lo bajan igual, obviamente. Así se presenta la matemática, ¿sí? Es paso por paso, no saltándose pasos, porque cualquiera puede saltar pasos, ¿listo? Y tengo menos y 1 más 0,16666, ¿cuánto da? 1,1666. 1,166, perdón, 666 periódico, ¿listo? Tan, tan, tan. Entonces se representa con 3 puntos, ¿listo? Para dar en infinito. Entonces me quedaría 1, un sexto, ¿de qué? De menos 1,16 y aquí el gorrito. ¿Listo? Aquí tenemos lo que habíamos identificado como la parte entera, como la parte antiperiódica, que es el 1, y la parte periódica, que es el 6. ¿Listo? Entonces hay distintos números. Está el mixto, que es así, de sencillo, o está la parte mixta, que es más o menos así. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta acá? No, señor. Listo. Entonces voy a borrar esta parte. Listo. Listo. Entonces, ya que entendemos de esto, vamos a hacer la fracción generatriz. O sea, vamos a definir qué es la fracción generatriz. ¿Listo? Generatriz. Sí, está bien. Entonces, ¿cómo es la definición de una fracción generatriz? Entonces, la definición es un número decimal, decimal exacto, o periódico, perio- pe- periódico, se puede expresar
como una función no, función no, fracción, perdón. Irreducible. ¿Listo? Entonces, la fracción generatriz es un número decimal exacto o periódico que se puede expresar como una fracción irreducible. Entonces, vamos a tomar un ejemplo que va a ser el 25, el 2,5, perdón. Entonces, ejemplo va a ser el 2,5. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que hago? Primero, pongo el 2,5 pero sin la coma. Entonces tengo 25. ¿Listo? Ahora, como yo corrí la coma una vez, como yo corrí la coma, un espacio, pues lo voy a dividir en la base 10. O sea, si yo corro una, pues lo voy a correr una vez. O sea, sería 10. ¿Sí? Si yo tuviera, por ejemplo, que no fuera 2,5, sino fuera 2,58. ¿Sí? Entonces voy a correr dos veces, una y dos. O sea que ya no lo divido por 10, sino lo divido por 100. perfecto. Lo divido por 100. ¿Listo? Y así sucesivamente. Entonces, como lo divido entre 10, aquí yo puedo simplificar. ¿Cómo lo puedo simplificar acá? ¿Qué le puedo hacer a esta fracción? ¿Dividirla? No, porque si la divido me da 2,5. Pero eso es lo que yo no quiero. Quiero hallar la fracción generatriz. Simplificar. Simplificarla, Listo. ¿Cómo la simplifico? dividiendo por 2. O sea, sacándole de mitad, ¿no? Ajá. Mitad de 25. No se puede. No es exacto. Entonces por ahí escuché quinta. Quinta de 25. ¿Cuánto da? 5. 5. Y quinta de 10. 2. 2. 2. Entonces la fracción me queda 5 medios. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta acá? Si no hay preguntas, entonces vamos a parar acá. Vamos a parar la grabación.